Mientras cientos de venezolanos marchaban hoy o intentaban marchar en Caracas, sí un grupo de la oposición logró llegar hasta el Consejo Nacional Electoral, hasta el CNE, exigiendo esta validación de casi 1.800.000 firmas que fueron presentadas, de las cuales solo se necesita que se validen 200.000 para este primer paso y luego sí empezar una recolección masiva de estas firmas. Una de las personas que estaba allí en el Consejo Nacional Electoral es Vicente Bello, por eso lo hemos invitado hoy, nos acompaña desde nuestros estudios en Caracas. Él es coordinador nacional de asuntos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática y representante de la colectividad ante el Consejo Nacional Electoral. Quisiéramos que nos cuente cómo les fue en el encuentro, en qué terminó y si hay noticia o no hay noticia frente a este tema. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, lamentablemente no tenemos noticias nuevas que darle a los venezolanos. Fuimos por sexta vez convocados por el directorio del Consejo Nacional Electoral, a los representantes de la MUD, a los representantes de la organización promotora del referendo revocatorio, y en ese momento, bueno, nos explicaron que todavía estaba reunido el directorio del Consejo Nacional Electoral y que por lo tanto no tenía todavía el lapso y las decisiones ya tomadas para pasar a la siguiente fase, que es la validación de las firmas ya presentadas. En ese intercambio de información con el rector Luis Emilio Rondón, uno de los rectores que fue el único que nos recibió para darnos esta información de que no se iba a poder realizar esa reunión conjunta con el directorio del CNE, nos planteó de que una de las propuestas que existe, que está manejando el Consejo Nacional Electoral, es incorporar un nuevo paso, una nueva etapa a este proceso ya avanzado, el cual no está contemplado en el reglamento establecido por el mismo Consejo Nacional Electoral, que es la posibilidad de que ciudadanos retiren supuestamente las firmas que pudiesen estar en ese conjunto en ese volumen de firmas que nosotros consignamos en el Consejo Nacional Electoral. Queremos explicar que el partido de gobierno, por boca de sus principales voceros nacionales, han estado señalando que allí existen firmas fraudulentas, etcétera, sin tener ninguna prueba y sin tener tampoco acceso a esa base de datos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, para complacer a estos funcionarios del PSV, entonces quieren abrir un módulo automático dentro de la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, donde ciudadanos puedan consultar si su cédula de identidad está en esa base de datos, en ese conjunto de firmas presentadas, y si así fuese, entonces ellos podrían, digamos, elaborar un documento y presentarlo al Consejo Nacional Electoral solicitando que su firma sea retirada de esa base de datos. Señor Bello, pero no solamente este aspecto, el cual no está contemplado. ¿Sí? Se nos vuelve otro requisito en esta lista que llevamos los periodistas tratando de entender por qué llevan casi 40 días validando unas firmas de las cuales ustedes recogieron 2,5 millones, presentaron 1.800.000, necesitan verificar 200.000 nada más para que ustedes pasen a la siguiente fase. Ahora van a revisar la cédula vía online, necesitan que la gente vaya personalmente y diga, sí, yo fui el que firmé en esta parte. ¿Por qué se extiende y se extiende este proceso para llegar finalmente siquiera a pasar a la fecha de elección en el referendo revocatorio? Bueno, es que ese es el pavor, el pánico que tiene Nicolás Maduro y el entorno que lo acompaña del gobierno, que no quieren contar si quieren dilatar este proceso. Por eso están colocando este procedimiento que no está contemplado en el reglamento, aprobado y publicado por el mismo Consejo Nacional Electoral. Están violándolo y quieren agregar nuevos pasos. Cuando el siguiente que debía realizarse en este momento, y es el que nosotros estamos exigiendo que se pase a ejecutar, es la validación de la firma, es decir, las personas que ya estamparon su firma en el proceso en el cual nosotros recogimos las manifestaciones de voluntad para
promover el referendo revocatorio, entonces está contemplado que estas mismas personas pasen a oficinas del Consejo Nacional Electoral para que en forma presencial ratifiquen su voluntad, su disposición y su solicitud de que se convoque el referendo revocatorio. Pero en ese pánico que tiene el Consejo Nacional Electoral y el partido de gobierno, entonces lo que están es buscando excusas para continuar dilatando el proceso. Nosotros expresamos nuestro total rechazo a esa situación cuando se crea además una situación de completa inseguridad, porque ellos pretenden que mientras unos venezolanos que solicitamos el referendo revocatorio estemos ratificando de la forma como he explicado nuestra decisión y nuestra voluntad ante las oficinas del Consejo Nacional Electoral, entonces paralelamente al mismo tiempo puedan estar otras personas que supuestamente sus firmas aparecen allí, pero que no desean no desean apoyar la promoción del referendo revocatorio. Y entonces esto abre una enorme inseguridad jurídica, porque mientras quienes sí deseamos estamos en este proceso, otra estructura, toda la maquinaria del partido de gobierno podría estar intimidando y presionando a funcionarios públicos para producir un sabotaje a ese proceso de validación. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral, al representante del directorio, al rector Luis Emilio Rondón, en esa conversación claramente, que ambos procesos deben claramente separarse, que si ellos quieren agregar un nuevo módulo, pueden hacerlo, al fin y al cabo tienen el control de la institución, pero eso debe ser en lapsos y en tiempo completamente diferenciados. Vale la pena, ellos realicen su proceso Bello, de validación, de retiro. Vale la pena comparar también, ¿Sí? Y quiero hacerle la pregunta al señor Poleo, que conoce muy bien la historia de Venezuela y la historia electoral en su país, cuando en el 2004 también hubo un referendo y en este caso se convocó contra el entonces presidente Hugo Chávez, ya fallecido, un referendo que ganó la oposición. ¿Hubo también un proceso similar de dilaciones? ¿Se demoró tanto este referendo para llevarse a cabo en ese entonces? No tan descaradamente como en este caso. En este caso se ha perdido totalmente el pudor, el gobierno ha perdido el pudor, porque, mire, hay factores hasta personales allí que mueven esto. Hay mucha gente que teme que la pérdida del poder, tiene razones para temer que la pérdida del poder significará ir a la cárcel por todas las violaciones a los derechos humanos que tienen pendientes, toda la corrupción. Son gente que se ha enriquecido escandalosamente en una medida que es exorbitante incluso para una región como América Latina, donde la corrupción es como parte de la cultura. Pero nunca se han visto tanto descaro, tanta torpeza y tanta proporción, las enormes proporciones que tiene esta corrupción. Pero además está el problema del narcotráfico. Hay quienes temen, con sobrada razón, que serán enjuiciados, que si pierden la protección del poder en Venezuela, van a caer bajo la jurisdicción de los tribunales internacionales y no van a tener dónde meterse en el mundo, porque son delitos que no tienen prescripción ni tienen frontera. Esos son los factores personales que se están moviendo allí. De manera que tenemos que esperar toda clase de disparates, toda clase de obscenidades. Sorprende por eso que la conducta de algunas personas, no de UNASUR, porque UNASUR está constituido con dinero venezolano, con sobornos, porque hay países que están en una situación paupérrima, especialmente en el Caribe, y que son fácilmente sobornables y en efecto fueron sobornados con el petróleo venezolano. Pero también ocurre eso con países del sur. Hay países del sur con quienes Venezuela ha contraído deudas y temen que esos contratos sean revisados. En el caso, por ejemplo, usted tiene la corrupción de Odebrecht en Brasil. Odebrecht tiene los mejores contratos, todos leoninos en favor de Odebrecht, los mejores contratos de todo lo que se hace en Venezuela. Y Odebrecht se ha demostrado ya, no estamos difamando a nadie, en Brasil el dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, está preso, condenado a 19 años de prisión por sobornar a las autoridades brasileñas. ¿Cómo fue eso en Venezuela? Eso fue colosal. Y entonces
Claro, si no hubiera habido este cambio político en el Brasil, si estuviéramos en el Brasil de hace 6 meses, Brasil estaría ahorita promoviendo en UNASUR la defensa del régimen venezolano, sí, sostener el régimen venezolano, movilizando a UNASUR para eso. Y algunos países que ahorita están movilizando a UNASUR para eso es por esa razón, porque sus empresas tienen grandes contratos en Venezuela, porque muchos de sus políticos, especialmente los expresidentes, hay que vigilarlos, porque muchos de ellos tienen su corazoncito. Permítame también vincular a esta hora desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela, a Jorge Millán. Él es diputado por el circuito número 2 de Caracas, jefe de la fracción del partido opositor Primero Justicia, y estaba hoy junto a Enrique Capriles en las protestas en Caracas para exigirle al Consejo Nacional Electoral la activación del referendo revocatorio. Es un gusto tenerlo con nosotros a esta hora y saludarlo, señor Millán. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en estas horas. Han estado muy activos en las calles pidiendo la celeridad de este referendo revocatorio, pero hoy hacía énfasis el señor Capriles particularmente de una manifestación pacífica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué termina en gases lacrimógenos y empezamos a ver las imágenes de gente corriendo debajo de los puentes como si se tratara de una verdadera batalla campal? Bueno, esto forma parte de una gran componenda por parte de Maduro y sus cómplices que quieren evitar que el pueblo venezolano realice su derecho a revocar a un mandatario que, por cierto, es el peor mandatario de la era republicana de Venezuela. Un señor que ha subsumido a Venezuela en el hambre, en servicios públicos, como ya se ha hablado a lo largo del programa, que no sirven para nada, no hay medicina y bueno, el gobierno está cuidando los privilegios de unos pocos en términos de sacrificar el beneficio de la gran mayoría de los venezolanos. No es posible que hoy hayamos salido a manifestar para pedir que nos digan cuándo vamos a validar la firma. Un derecho ciudadano, ir al organismo electoral del país a pedir que le respondan a ciudadanos que están ejerciendo un derecho constitucional en Venezuela, mientras ayer tomaban barrios como el 23 de enero, comunidades como el 23 de enero, donde por cierto yo he sido electo y la policía no hace nada y le teme a esos policías. Esos son los organismos de seguridad que nosotros tenemos. Oscuridad para la casa y por supuesto luz para quienes están delinquiendo. Entonces, nosotros la verdad que hemos manifestado, y ahí Enrique ha sido muy categórico y la Mesa de la Unidad Democrática, que el derecho de los ciudadanos al revocatorio no se negocia, es un derecho de todos y vamos a seguir en las calles presionando. Y esos funcionarios, que muchos, por cierto, solo lo que hacen es obedecer órdenes porque igualito su familia está pasando hambre, igualito no consiguen la medicina, se están haciendo responsables de aquellos que vienen enriqueciéndose de manera burda, aquellos que han forjado fortunas inexplicables a costilla del hambre que está pasando el pueblo venezolano. Una reflexión para ellos porque esa violación de derechos humanos, esa violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos, tarde o temprano va a ser sancionada porque en Venezuela volverá la justicia. Ha vuelto en el Brasil, sí, ha vuelto en Argentina con la Kirchner, la vimos incluso en el Chile de Pinochet. Entonces nosotros estamos en la calle y vamos a seguir convocando al pueblo venezolano hasta que el CNE cumpla con su deber. Estas señoras que fueron designadas en el CNE, su responsabilidad es velar porque cuando haya procesos electorales, se llame gobernaciones, presidenciales, elecciones a la Asamblea Nacional o los procesos revocatorios o reformas, se cumplan los pasos. Y justamente, no para obstaculizarlo como lo están haciendo. Ellos se han convertido en los defensores de Nicolás Maduro. Justamente esto es lo que vamos a revisar al regreso de la pausa comercial. Los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre Venezuela. Invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche y el encuentro que tuvo el pasado sábado el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con Leopoldo López. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Es una maniobra para dilatar la convocatoria a este referendo revocatorio contra Nicolás Maduro o es una señal de que hay gestiones
sanciones que están comenzando a mostrar avances por parte de la comunidad internacional. Pueden opinar a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche, también en las de nuestro equipo periodístico. Vamos a leer algunos de los tweets que nos llegan a esta hora. Uno es el de Doris. Ella dice: maniobra de dilatación sin duda, revocatorio ya, después lo que quieran. También nos escribe María Tronconis. Dice: nada de lo que haga Zapatero es en favor de la libertad y los derechos humanos. Y también escribe José Edilson Torres. Opina: Maduro solo busca dilatar el plazo para el revocatorio, nunca ha tenido voluntad de negociar. Esa cualidad no es de un dictador. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.